La historia comienza en una agencia de viajes donde todos estaban ocupados y la jefa apuraba a nuestro primer protagonista, Ohara, quien se quedó callado ante una inesperada solicitud. No respondió de inmediato porque se tardó en pensar en una respuesta. Tenía la sensación de que siempre se quedaba atrás en la vida. Incluso no pudo agradecerle a su compañera de trabajo. En ese momento sintió una mirada amenazante. Era Honjoji, nuestra segunda protagonista. Al llegar a casa, Ohara alimentó a su gatito Kama y le comentó que Honjoji lo había mirado de manera extraña otra vez. Se quejaba de que ella solo llevaba un año más en la empresa y no dejaba de lanzarle miradas juzgadoras. Decía que tras 4 años en la compañía todavía no sabía cuándo dejarían de molestarlo. Al siguiente día recibió la misma mirada, pero Honjoji no lo hacía con mala intención. Simplemente tenía la costumbre de mirar fijamente a las personas sin darse cuenta. Resulta que a ella también le costaba relacionarse con los demás. Las palabras no salían con facilidad, aunque ella estaba acostumbrada a ese estilo de vida. Además, era una apasionada de los mapas y las piedras, y sus pasatiempos la hacían feliz, aunque lo sería aún más en el futuro. Por la mañana su supervisora les informó que abrirían una sucursal en Alaska y que nombrarían a alguien de la oficina como gerente de la nueva sede. Dado que era un lugar muy lejano, no elegirían a personas casadas. Cuando Ohara mencionó que no podía ir porque tenía que cuidar a su gatito, le dijeron que esa no era una excusa válida. Komiya comentó que conocía una forma de ser excluidos de la selección: casarse. Un compañero en tono de broma le pidió matrimonio y todos se rieron. Ohara por su parte pensaba que ni siquiera tenía amigas, así que casarse estaba fuera de sus posibilidades. Mientras tanto, Honjoji reflexionaba que si le resultaba difícil socializar en Japón, mucho menos lo lograría en Alaska, lo cual era un problema que afectaba su estilo de vida. Durante su día libre, Ohara regresaba del veterinario cuando se encontró con Honjoji. Él aprovechó para agradecerle por su trabajo en la empresa y de paso le confesó que estaba pensando renunciar. Honjoji le preguntó si su gatito era tan importante como para dejar su empleo. Ohara respondió que sí, explicando que lo había rescatado y que Kama apenas empezaba a encariñarse con él. Ella le preguntó si no tenía a alguien que pudiera cuidar al gato, como una novia, pero Ohara le confesó que siempre había sido poco sociable, y justo cuando se disponía a irse, Honjoji lo detuvo y muy nerviosa le preguntó si estaría dispuesto a casarse con ella. Ohara, sorprendido, le pidió una explicación. Honjoji le confesó que le resultaba imposible mudarse a Alaska y propuso un matrimonio falso, ya que su supervisora Kurokawa priorizaría a los empleados solteros para el traslado. Aunque Ohara dudaba de si el plan realmente funcionaría, Honjoji le aseguró que sí. Ambos pasaban desapercibidos en la oficina, por lo que era poco probable que alguien les prestara demasiada atención. La nueva sucursal abriría en un año, así que según Honjoji solo tendrían que mantener la farsa por unos meses, y luego podrían actuar como si nada hubiese ocurrido. Después de pensarlo por el bienestar de su gatito, Ohara aceptó la propuesta. Honjoji le dijo que no se preocupara y que dejara todo en sus manos, asegurándole que él no tendría que hacer absolutamente nada, ya que ella había tomado la iniciativa. Al día siguiente le informaron a su jefa que se casarían, y Honjoji le pidió que no se lo contara a nadie, para así evitar inconvenientes. Sin embargo, la jefa no pudo contener su sorpresa por la noticia. Parecía que todo había salido bien, pero no se esperaban lo que estaba por venir. Kurokawa le asignó a Ohara un trabajo urgente y le pidió a Honjoji que lo ayudara. Les tomó bastante tiempo terminarlo, y justo en ese momento Kurokawa llamó a Ohara, pidiéndole que fuera al restaurante de siempre y que llevara a Honjoji con él. Al llegar, sus compañeros los recibieron con una fiesta sorpresa por su supuesto matrimonio. Los dos quedaron asombrados por la celebración, y Honjoji le dijo a Ohara que no había otra opción. Tendrían que seguirles la corriente y controlar la situación. Para tomar el control, Honjoji decidió hacerse cargo de todo. Agarró 2 botellas de licor y se fue sola a una habitación. Mientras tanto, los demás compañeros molestaban a Ohara con preguntas incómodas, y Komiya comentó lo sorprendida que estaba. Por otro lado, Kurokawa expresó sus sospechas, creyendo que era raro que se casaran justo en este momento, y sugirió que tal vez Honjoji y Ohara esperaban un hijo. Seguían presionando a Ohara para que contara cómo había conquistado a Honjoji, o si planeaban tener un hijo, pero en ese momento Honjoji apareció. Muy borracha, tomó el micrófono y comenzó a cantar. Cantaba tan mal que apagó el ánimo de todos. Ohara pensaba que probablemente Honjoji nunca había cantado frente a otras personas antes, pero se había forzado a hacerlo, y a sus ojos ella era una heroína. De regreso, Ohara la acompañaba, y Honjoji comentó que esa había sido la primera y última vez que cantaba en un karaoke. Honjoji casi se cae, pero logró sujetarse de Ohara. Avergonzada por la situación, decidió marcharse rápidamente. Pensaba que ese había sido el peor día de su vida, pues nunca antes había sentido tanta vergüenza. Por otro lado, Ohara reflexionaba sobre lo que pudo haber hecho: acompañarla a casa, darle las gracias o incluso haberse unido a ella en un dueto en el karaoke. Sin embargo, al final no hizo nada, sintiéndose así un hombre
pobre y lamentable por su inacción. Honjoji estaba decidida a inventar una historia convincente sobre cómo se conocieron y tomaron la decisión de casarse. Le pidió a Ohara que completara un formulario para poder trabajar en los detalles. Al leerlo descubrió que Ohara tenía 24 años, lo cual la sorprendió ya que ella tenía 26 y siempre lo había percibido como alguien muy seguro. Intentó imaginar cómo sería Ohara para su cita falsa, pero no lograba recordar su rostro con claridad, a pesar de haber trabajado juntos durante 2 años. Esto la llevó a cuestionarse por qué tenía tan poco interés en las personas y se preguntaba si acaso era una persona fría. Empezaba a arrepentirse pensando que por mucho que se esforzara, la situación no terminaría bien. Le pidió disculpas a Ohara por haberlo metido en tantos problemas, aunque sabía que no había marcha atrás y que los desafíos solo seguirían aumentando. No sabía qué hacer. Sin embargo, Ohara apareció tras de ella, ofreciéndose a ayudar con la historia de amor falsa. Se subieron a la rueda de la fortuna y aunque Ohara comenzaba a arrepentirse un poco, fue distraído por el agradable aroma de Honjoji. Ella le contó que había tomado varias fotos como evidencia y también había comprado 2 anillos para que su relación pareciera más creíble. Ohara comenzó a sudar ya que la situación empezaba a sentirse como si realmente estuvieran casados. Mientras pensaba en esto, Honjoji le pidió que imaginara las palabras que usaría para pedirle matrimonio. Ella ya había ideado una versión de cómo se conocieron, pero no se le ocurría nada para esa parte en particular. Honjoji sugirió que la escena se desarrollara en la rueda de la fortuna, con Ohara declarándose y proponiéndole matrimonio en ese momento. Le pidió que pensara en las palabras que diría en esa situación. Ohara no quería decepcionarla, realmente quería ayudar. Ambos se sentían incómodos, Honjoji algo avergonzada y Ohara visiblemente nervioso. Finalmente se le ocurrió algo, pero no pudo decirlo. Las palabras simplemente no salían de su boca. Sentía que si pronunciaba algo así todo cambiaría abruptamente. Al final mencionó que no se le había ocurrido nada y que lo pensaría después. Honjoji, contemplando el paisaje, comentó que ese día había hecho cosas que nunca solía hacer y que por un momento parecía llevar una vida común y corriente. Antes de terminar la conversación, le dijo a Ohara que pensara con calma en esa frase para la declaración y que lo esperaría el tiempo que fuera necesario. Al siguiente día, Ohara intentó ponerse el anillo, pero le resultaba muy difícil y al final no logró hacerlo. Mientras tanto, Honjoji viajó y estaba muy emocionada y feliz. Sin embargo, reflexionaba sobre todas las experiencias fuera de lo común que había vivido últimamente. La fiesta sorpresa, el karaoke y por supuesto el matrimonio falso. Se sentía agobiada por tantas cosas nuevas. Siempre había encontrado su felicidad en actividades simples como coleccionar mapas, visitar zonas costeras y recolectar piedras y arena. Para ella el matrimonio era algo tan brillante y abrumador que se agotaba solo de pensarlo. Por su parte, Ohara sentía que no podía seguir sin hacer nada y decidido reunió el valor necesario para ponerse el anillo. Al mirarse en el espejo sentía que podía lograr cualquier cosa. Con determinación se prometió a sí mismo que se convertiría en un esposo ejemplar para Honjoji. En ese momento Ohara recibió una llamada de un número desconocido. La persona al otro lado, con la voz distorsionada, le dijo que sabía que su matrimonio era una farsa y que los enviaría a Alaska a ambos. Aunque no podían distinguir si era un hombre o una mujer, tenían claro que era alguien de la empresa. Justo cuando discutían el tema, Gonda los interrumpió y le pidió a Ohara si podía visitarlo esa noche. La solicitud fue inesperada, algo que nunca antes había sucedido, pero tanto Ohara como Honjoji aceptaron recibirlo. Ohara le pidió permiso a su gato Kama para tener invitados y logró convencerlo comprándole su comida favorita. Honjoji llegó a su casa llevando algunos artículos que suelen tener las parejas para hacer que su matrimonio pareciera real. Juntos colocaron las cosas y repasaron su elaborada historia de amor falsa. Lo único que les faltaban eran recuerdos, así que Honjoji había impreso algunas fotos de internet como referencia. Sin embargo, siendo ambos bastante tímidos, no lograron recrearlas. Ohara comentó que la situación se sentía como el día antes de un gran evento, a lo que Honjoji respondió que parecía un festival cultural. Al preguntarle si solía participar en esos eventos, ella le confesó que siempre hacía de árbol en las obras de teatro, y resultó que Ohara también. Los dos eran más parecidos de lo que creían. Finalmente sonó el timbre, pero para su sorpresa no solo era un invitado, sino 3. Brindaron y Ohara aprovechó para preguntarle a Gonda sobre el motivo de la reunión. El simpático Gonda le confesó que buscaba consejos para conseguir novia, ya que también quería casarse, pero sentía que las chicas no se fijaban en él. Kensuke lo expuso, comentando que Gonda usaba 7 aplicaciones de citas. Mientras revisaban fotos y conversaban, Honjoji llegó con la comida. Los demás decían que la felicidad se reflejaba en su rostro. Cuando ya estaban un poco ebrios, le pidieron a Ohara que les diera consejos, pero él respondió que ojalá alguien se los enseñara a él primero. Ohara les preguntó si el matrimonio realmente era algo tan especial. Comentó que lo único que había hecho era decir que se casaría y poner
ponerse un anillo, pero sentía que seguía siendo el mismo de siempre. Se cuestionaba si casarse era algo realmente tan extraordinario. Sin embargo, sus compañeros no comprendieron sus dudas y pensaron que solo estaba presumiendo. Honjoji en cambio sí entendía ese sentimiento. Kensuke y Komiya se estaban despidiendo y Gonda aprovechó para confesarle a Ohara que le gustaba Komiya y que quería conquistarla, por lo que le pedía su apoyo. Estaban exhaustos por la situación. Ohara y Honjoji conversaban y ella le confesó que en el fondo también se sentía como él. No entendía por qué las personas celebraban con tanto entusiasmo las bodas. Ohara comentó que de alguna manera ellos dos parecían proyectar una especie de brillo que los otros percibían. Honjoji comentó que quizás esa chispa era lo que veían quienes sí lograrían casarse, aunque ella no lograba verla en sí misma y dudaba de que alguna vez lo hiciera en el futuro. Ohara le aseguró que no era necesario casarse para experimentar ese brillo. Le confesó que al pasar tiempo con su gato sentía una especie de resplandor en su vida. Entonces le preguntó a Honjoji si había algo que la hiciera sentir así. Ella emocionada comenzó a contarle sobre todas las cosas que le encantaban. Ohara sonrió y le dijo que eso también era brillar, aunque Honjoji, algo avergonzada, no creía que fuera así. La atmósfera se volvió romántica y Honjoji decidió que era momento de irse. De camino a casa sintió una presión en el pecho que atribuyó a no estar acostumbrada a pasar tiempo con hombres. Deseaba acostumbrarse pronto, ya que ya no era una niña de secundaria. Ohara por su parte pensaba que Honjoji había estado increíble esa noche, aunque ambos se advertían no malinterpretar su situación. Al día siguiente Honjoji comentó que parecía que las cosas se habían calmado justo cuando entró un cliente. A ella le resultaba difícil interactuar con los clientes, pero como todos los asesores estaban ocupados decidió atenderlo. El hombre resultó ser Koichi Ohara, el CEO de una empresa de limpieza y padre de Ohara. Le comentó a Honjoji que había escuchado que su hijo se casaría, aunque Ohara no le había dicho nada al respecto. Honjoji, sorprendida, no tenía idea de cómo el padre de Ohara se había enterado. De pronto comenzó a preocuparse por los posibles problemas familiares que esto podría traer. Koichi le preguntó si sabía algo sobre el matrimonio, pero Honjoji le respondió que no. Tras esto el señor Koichi se retiró. Honjoji intentó buscar a Ohara para hablarle sobre lo sucedido, pero él había salido. Preocupada y sintiendo vergüenza por haberle mentido, decidió seguirlo para contarle toda la verdad. Finalmente Honjoji le avisó a Ohara que llevaría a su padre a una cafetería. Durante la conversación el señor Koichi expresó su preocupación, diciendo que su hijo estaba a punto de traerle la ruina a la familia. Para él el matrimonio era una decisión importante que no podía tomarse a la ligera, especialmente si se trataba de un matrimonio tradicional del pueblo natal de Ohara. Koichi insistía en que siendo Takuya su hijo mayor debía celebrarse a lo grande o la familia perdería su honor. Al ver los mensajes de Honjoji, Ohara se dirigió rápidamente hacia la cafetería. Finalmente Ohara llegó y Honjoji le explicó en privado lo sucedido. Ohara le dijo que él mismo se encargaría de hablar con su padre y que ella podía regresar, pero Honjoji lo sorprendió al sentarse a su lado. Quería explicar que el matrimonio falso había sido idea suya. El señor Koichi aprovechó la ocasión para disculparse con Honjoji por contarle una historia aburrida, confesándole que el tema del matrimonio tradicional ya no se realizaba y que ahora todo era mucho más sencillo. Sin embargo, Honjoji le respondió que no era aburrida en absoluto, pues siempre había tenido curiosidad sobre cómo era Aso. Koichi le contó que solía llevar a los niños a ver los trenes y que mientras esperaban cazaban ranas en los arrozales. Destacó que Takuya era un experto, lo que sorprendió un poco a Honjoji, pero con un toque de nostalgia añadió que muchas cosas estaban cambiando y que deseaba proteger el lugar donde había crecido. Cambiando el tema, Koichi reveló que se había enterado de la boda en la sede de Kumamoto, lo que dejó perplejos a Ohara y Honjoji, ya que la noticia había llegado tan lejos. Al intentar recordar el nombre de la prometida de su hijo, Ohara lo interrumpió y le dijo que pronto iría a Aso para explicarle todo en detalle. Honjoji decidió que no interferiría en los asuntos familiares de Ohara. De regreso en el trabajo, Kurokawa le asignó a Ohara el rol de asistente de la princesa Lichburgo, quien estaba de visita en el país. Deseaba hacer turismo de incógnito en Tokio. Confundido, Ohara preguntó por qué lo habían elegido a él, a lo que Kurokawa respondió que a pesar de estar casada, a la princesa le gustaban los hombres y siempre solicitaba asistentes masculinos. Además, como los otros empleados solo pensaban en pasar el rato con ella, Ohara resultaba ser la mejor opción debido a su matrimonio. Todos los demás estaban sorprendidos por la elección y Ohara comenzó a investigar sobre la princesa Claudia Lichburgo de 28 años, quien estaba casada con un multimillonario. Nervioso recordaba que hacía tiempo que no trabajaba como guía. Al verlo tan decaído, Honjoji pensó en ayudarlo, pero se detuvo, avergonzada por creer que era necesaria para ayudar a un compañero de trabajo. Se preguntaba qué le estaba ocurriendo últimamente. Ohara llegó al lugar y al verlo, la princesa Claudia intentó hablarle en japonés, aunque con cierta dificultad. Él la tranquilizó hablándole en inglés y Claudia, emocionada, expresó sus ganas
de recorrer Tokio. Ohara, intrigado, le preguntó si no llevaría guardaespaldas, a lo que ella respondió que los hombres de seguridad estaban ahí para cuidar a la princesa Lichburgo, pero que hoy ella era simplemente Claudia. Claudia no tenía un itinerario en mente, pero Ohara había planeado algunos lugares para su visita. Mientras veían estatuas de gatos, Kurokawa llamó a Ohara, alarmada porque la princesa Claudia parecía haber desaparecido, pero Ohara la tranquilizó asegurándole que estaba con ella. Claudia se divertía y disfrutaba del paseo, entusiasmada por visitar su próximo destino. Ohara, un poco nerviosa, le prometió que le encantaría, así que la llevó a la azotea de una escuela, un lugar popular entre los extranjeros por su relación con el anime. Incluso le consiguió un traje de marinero, que Claudia se puso inmediatamente, quedando así fascinada. En la oficina, algunos colegas bromeaban, especulando que probablemente Ohara había llevado a la princesa Claudia a su casa, ya que ella tenía la fama de interesarse en los hombres. Honjoji intentaba convencerse de que no le importaba, pues su relación con Ohara no era real, pero en el fondo estaba intranquila. Mientras tanto, Ohara le sugirió a Claudia que ya era tarde y debían regresar, pero ella, encantada, mencionó lo bien que se la había pasado y le pidió un último favor, que la llevara a su casa. Honjoji fue al departamento de Ohara. Ella misma no entendía el motivo exacto de su visita y se sentía un tanto desconcertada por su comportamiento. Simplemente quería dejarle un regalo, y al ver que no cabía en el buzón decidió ir directamente a su apartamento. Al acercarse, Honjoji escuchó ruidos extraños provenientes del departamento, y aunque quiso irse, la curiosidad la consumió. Al asomarse por la ventana, vio a la princesa Claudia vestida de colegiala y comenzó a considerar la posibilidad de que Ohara y Claudia estuvieran haciendo cositas. En un instante, Claudia miró en su dirección y Honjoji casi fue descubierta. Afortunadamente logró agacharse a tiempo, mientras se decía a sí misma que no debería importarle. Pensaba que Ohara quizás se vio obligado a recibir a Claudia por las circunstancias, pero en el fondo, molesta y celosa, deseaba que al menos lo hubiera avisado, aunque sabía que él no estaba obligado, pero decía que no había necesidad de haberla traído a su casa. La situación despertaba en ella sentimientos nuevos que la desconcertaban. Mientras tanto, Claudia, explorando el apartamento, abrió la puerta de la habitación donde estaba Kama, quien salió disparado. Asustada, retrocedió y cayó sobre Ohara. Al escuchar el ruido, Honjoji decidió entrar impulsivamente y los encontró en una posición muy incómoda. Ohara, sorprendido, le preguntó qué hacía ahí, a lo que Honjoji respondió que no sabía cómo reaccionar en ese tipo de situaciones y le preguntó si a él le pasaba lo mismo. Cuando Ohara respondió que sí, ella, molesta, le pidió directamente que dejara de complicar las cosas de esa manera y le pidió que no volviera a traer a otra mujer a su apartamento. Para su sorpresa, Claudia se mostró muy alegre de verla. Ohara le explicó que había intentado llamarla, pero nunca le contestó, lo cual la llenó de vergüenza. Al escuchar esto, Honjoji se dio cuenta de que había actuado impulsivamente, motivada por los celos, y se preguntaba cómo había hecho algo tan vergonzoso. Resultó que Takuya había rechazado la propuesta de Claudia, diciéndole que estaba comprometido y solo aceptó bajo las condiciones de que Honjoji estuviera presente. Al oír esto, Honjoji se puso roja como un tomate. La princesa Claudia les comentó que los envidiaba un poco y que estaba considerando abandonar su puesto en la realeza. Les confesó que tenía una pareja, Marie, con quien había jurado compartir su vida y que los sentimientos que compartían eran de amor verdadero. Sin embargo, debido a su posición como princesa, había asumido sus responsabilidades, formando una familia por el bien del país. Aunque en su momento creyó que eso era lo correcto, con el tiempo comenzó a cuestionarse el verdadero significado del matrimonio y concluyó que incluso si no estuviera casada, nada cambiaría para su país. Por eso deseaba pasar los años junto a la persona que realmente amaba. Aspiraba a un matrimonio sincero como el que veía en Ohara y Honjoji, una vida compartida por dos personas de manera auténtica. Les confesó que su relación le inspiraba amor y valentía. Finalmente explicó que siempre se rodeaba de hombres para evitar preocupar a Marie, aunque eso le había ganado la mala fama de ser una mujer fácil y fiestera. Antes de marcharse, Claudia declaró que algún día le gustaría ser tan feliz como ellos, no como princesa, sino como una persona común y corriente. Honjoji se preguntaba si había sido lo correcto no decirle la verdad, pero Ohara la tranquilizó, asegurándole que Claudia no habría cambiado de opinión de todas formas. Honjoji aprovechó para disculparse, y Ohara, curioso, le preguntó por qué había ido si no había leído sus mensajes. Ella entonces le entregó su obsequio, una piedra en forma de rana. Le explicó que tras escuchar la historia de las ranas que le contó el señor Koichi, pensó que sería un bonito detalle. Mientras se marchaba rápidamente y con el rostro rojo de vergüenza, Honjoji se preguntaba cómo había acabado haciendo el ridículo. Ohara, sin embargo, quedó encantado con el regalo. La hermana de Ohara no dejaba de enviarle mensajes preguntando si realmente se casaría. Aunque no quería ir a Aso, estaba decidido a explicarle todo a su familia. Mientras pensaba eso, recordó el regalo de Honjoji, quedando
estando avergonzado y feliz. Intentaba encontrar una razón para que ella se lo hubiera dado. Finalmente concluyó que Honjoji había ido solo para regañarlo por no seguir el plan del matrimonio falso. En el trabajo, Honjoji evitaba mirar a Ohara a los ojos. Seguía avergonzada por aquel bochornoso momento. Quería preguntarle si iría a su pueblo ese fin de semana, pero no se atrevía. En ese momento, Gonda le preguntó a Ohara si volvería con su familia, y los demás empezaron a comentar que presentaría a Honjoji a sus padres. Esta no sabía cómo responder, y Ohara le aclaró que iría solo, asegurando que seguiría el plan al pie de la letra. Sin embargo, recibieron otra llamada misteriosa. La voz les informó que asumía que viajarían juntos el fin de semana, y les advirtió que los estaría vigilando. Otro día, Ohara llevó a Kama al veterinario, pensando en cómo ahora tendría que viajar junto a Honjoji. También trataba de deducir el objetivo de la persona que los llamaba. Ohara estaba decidido a hablar con su familia, explicarles toda la situación y pedirles que no se lo contaran a nadie más, para que sus compañeros siguieran creyendo que la boda seguía en marcha. Mientras tanto, Honjoji se sentía más tranquila, sabiendo que ahora ambos viajarían juntos, ya que quería disculparse por lo sucedido, aunque no sabía cómo hacerlo. Tampoco sabía qué ropa llevar, y recordaba cuando su madre le decía que podía ponerse lo que quisiera, pues era bonita e inteligente. Cuando llegó, Honjoji se veía radiante, sorprendiendo a Ohara, quien quedó encantada al verla. En el avión se decía a sí mismo que no debía hacerse una idea equivocada, pero no podía evitar pensar que Honjoji parecía estar realmente preparada para conocer a sus futuros suegros. El viaje era algo incómodo, así que Ohara le preguntó a Honjoji si había estado en Kumamoto antes. Ella respondió que había ido cuando era pequeña, y él quiso saber si había sido por vacaciones familiares, pero Honjoji evitó la pregunta. Luego ella le preguntó a Ohara si quería saber cosas sobre su familia. Desde su perspectiva, sentía que ya sabía mucho sobre él, y como no le había contado nada sobre sí misma, pensaba que debía hacerlo. Honjoji le contó que durante su infancia su padre estaba ausente y vivía sola con su madre, aunque tampoco podía pasar mucho tiempo con ella. Debido a su trabajo, pasaba largas horas sola, y en esos momentos se dedicaba a observar mapas. Solía buscar los lugares a donde su madre viajaba, e imaginaba que ambas viajaban juntas. Era su forma de sobrellevar la tristeza y la soledad. Una tía la cuidaba y le decía que su madre debería pasar más tiempo con ella, pero Honjoji siempre respondía que no importaba, pues sabía que su madre se estaba esforzando. Finalmente llegaron a su destino. Al salir del aeropuerto se encontraron con la abuelita de Ohara, quien los llevó hacia Aso, donde su familia los estaba esperando en casa. Durante el trayecto, la abuela preguntó si Honjoji era su prometida, pero ella aclaró que todo era una mentira. Ohara confirmó que no tenían ese tipo de relación, sorprendiendo un poco a la Obachan, pero continuaron el viaje. Antes de llegar, pasaron por la casa de los abuelos, donde Ohara ayudó a empaquetar algunos melones. Honjoji por su parte se ofreció a cortar algunos, y la abuela le sugirió que se cambiara, y le enseñó cómo cosecharlos. Mientras trabajaban, Honjoji admiraba el hermoso paisaje, y la abuela le ofreció probar la fruta. En eso la abuela le dijo que no hacía falta ocultarlo, y que se notaba a simple vista que ella y Ohara acabarían casándose. Con una sonrisa añadió: más sabe el diablo por viejo que por diablo. Honjoji intentó explicarle que no era así, pero la abuela le dijo que los hombres de su familia no eran buenos para expresar sus sentimientos, comparándolos con burros que solo complican la vida. La abuela se disculpó con Honjoji, asumiendo que seguramente había tenido que soportar a Ohara, aunque ella no pudo decir nada, pues sabía que era igual que él en muchos aspectos. La abuela le pidió a Honjoji que se llevara bien con su nieto, era lo único que deseaba. Además comentó que sabía que Honjoji hacía feliz a Ohara, pues lo había visto en sus ojos. Le dijo que Ohara bebía los vientos por ella, o sea que Ohara ya comenzaba a sentir algo especial por ella, y esto la dejó muy pero muy sonrojada. Honjoji intentó explicar que las cosas no eran como la abuela lo imaginaba. Sin embargo, en ese momento comenzó a sentirse débil y se desplomó. Ohara llegó rápidamente y preocupado la cargó entre sus brazos, mientras su abuela llamaba a un doctor. Justo cuando intentaba entrar a la casa, Ohara se topó cara a cara con su padre. Suscríbete, perro, para una segunda y tercera parte. También dale like y coméntame, mondongo, si llegaste a esta parte del video. Pienso resubir el video de Roshidere, ya que obtuvo muy pero muy pocas visitas, así que si ya lo vieron, solo me queda agradecerles de corazón. Gracias. Sin nada más que decir, recuerda que te quiero y no olvides bañarte. Hasta la próxima.